rápido para no marearos mucho. Yo no sé exactamente qué visión tenéis de la contratación pública. No sé si sabéis mucho o poco o demás, ¿no? Pero bueno, primero quiero empezar dando las gracias por organizar esta semana interuniversitaria entre las universidades de Castilla y León. Y gracias a todos los que organizan y las que organizan todo, porque realmente, bueno, pues tiene mucho mérito, ¿no? Así que doy las gracias y nada, que sea para mucho tiempo y que vaya muy bien. Entonces, bueno, yo hablo de compra pública y contratación pública, que habréis oído hablar, y hablo de contratación pública ética, sostenible, responsable, ¿no? En el que, bueno, los tres conceptos hablo indistintamente de ellos en una investigación que estoy realizando, ¿vale? Bueno, la contratación pública es una política pública, como todos sabéis, y si no, pues ya os lo cuento. Con lo cual, la entidad que está detrás de esta contratación pública es el ente público, es la administración pública. Y entonces, bueno, vamos a ver qué hace esta contratación pública para que sea ética y responsable. Si se hace un artículo de ética y responsable, significa que en algún momento no ha sido así, ética o responsable o sostenible, ¿no? Entonces, bueno, si sigo mi PowerPoint, bueno, que lo podemos seguir, ¿por qué hago una investigación sobre contratación pública y no sobre otra cosa? Pues muy fácil. La contratación pública actualmente representa entre un 10 y un 15% del PIB a nivel internacional. En algunos países europeos representa el 23% del PIB. En España más o menos está entre un 12 y un 15%, pero la contratación pública está en aumento. Quiere decir, cada vez más la administración pública presta menos servicios por ella misma y lo que hace es contratar entidades que presten servicios públicos. Quiere decir que delega en manos de otras entidades que no son públicas la realización de un servicio público que va a la ciudadanía. ¿Por qué también es importante por qué hago una investigación sobre contratación pública? Porque impacta en sectores muy relevantes de sostenibilidad. Daros cuenta que uno de los mayores proveedores de energía, de transporte, de gestión de residuos y de otros muy importantes como defensa y demás, pertenecen al sector público, con lo cual el impacto es grandísimo. ¿Y por qué? Porque no solo la administración pública contrata, sino que también es un motor de sostenibilidad para las empresas privadas, porque si contrata con ellas, depende de las condiciones que exija en su contrato, puede hacer que las entidades privadas también sean sostenibles, con lo cual es un elemento tractor de la sostenibilidad, aparte de ser elemento importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo importante de mi investigación, la importancia en la que me baso es, vale, hay un cambio de directivas basadas por la Agenda 2030, que ya conocéis, donde se cambian las directivas de contratación pública, que eso desemboca en una ley española de contratación pública, donde se exige, entre comillas, exigir, o sea, se potencia la realización de una contratación que no solo tenga en cuenta los aspectos económicos, o sea, contratar al menor precio, que es un poco lo que se estaba haciendo ahora, sino contratar de una manera sostenible. Sostenible en todos los aspectos. Y llaman sostenibilidad las nuevas cláusulas de las directivas y de la ley española, lo llaman como que también intervengan en la compra pública aspectos sociales y ambientales a la hora de valorar qué empresa va a realizar un servicio público. Hay mucha investigación al respecto en temas ambientales. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años investigando en temas ambientales y porque también hay estándares ya, ¿no? Hay ISOs, hay estándares de L+, y demás a nivel ambiental, donde ya hay como, digamos, como comercio justo, son estándares que ya están establecidos, entonces es más fácil saber cómo hacer criterios ambientales. Pero se agrava todo esto en el plano social. Por eso mi investigación tiene que ver con el tema o el plano social. Entonces, lo que intento averiguar es qué criterios utiliza la administración pública a nivel de social, a nivel del plano social, del ámbito social,
y en qué fase de todo el proceso de contratación lo utilizan. ¿Qué modo de investigación he hecho para averiguar esto? Bueno, la forma de investigación es que lo que he tomado ha sido todos los expedientes de contratación. Los expedientes de contratación constan de varios documentos que forman parte del contrato administrativo. El contrato administrativo no es solo un contrato, un acuerdo de voluntades, sino que lleva aparejado el pliego de cláusulas administrativas, un pliego de cláusulas técnicas donde se pone técnicamente cómo se debe efectuar ese servicio público y lleva anuncio de licitación, lleva un anuncio de formalización, lleva proyecto de obra cuando hay una obra. Son varios documentos que forman parte del expediente de contratación. Si alguno está metido en contratación, en alguna pantalla o contratación del Estado o de Castilla y León o de lo que sea, verá. Entonces, la investigación que he realizado es leerme esos documentos. He leído 3 años, 2017, 18 y 19, y ver qué criterios se está utilizando. ¿De acuerdo? Yo no sé si queda todo claro o queréis que pare en algún momento, porque como no me veis la presentación, pues no sé si queda claro lo que digo, ¿vale? Perdona, Marta, ¿está todo bien o se puede hacer algo o no? De momento no. No me dice nada. Vale. La... Perdona, perdona. Sí, estoy Dime. intentando que pueda ponerte la presentación. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues yo Vale, de momento sigo, ¿vale? No pasa nada. vale, sí, Como vale. sabéis todas y todas, bueno, pues una investigación tiene un marco teórico. El marco de donde estudio la contratación pública tiene que ver con si lo vieres es un dibujo bastante considerable, es tener en cuenta que la contratación pública es un proceso. Es un proceso en el que tanto la literatura anterior, la literatura que habla de contratación pública, en inglés Public Procurement, y la ley habla de cuatro fases en las que lo que trata la contratación pública se estudia desde, o yo lo estudio desde la contabilidad como rendición de cuentas, no como una técnica, sino como una rendición de cuentas que lo que tiene que hacer la contratación pública a lo largo del proceso de las cuatro fases es rendir cuentas a todos los stakeholders que aparecen en cada una de las fases. ¿Mm? O sea, el marco teórico, es decir, la compra pública es un proceso que consta de cuatro fases, en las que estas fases permite que se rindan cuentas a los stakeholders que de alguna manera significativa aparecen en cada una de estas fases. Entonces, hasta ahora, la mayoría de los estudios de compra pública analizan una o dos fases, pues la primera, la de selección del proveedor o demás, pero las cuatro fases no han sido estudiadas en ningún paper hasta ahora. Y entonces las dividimos en cuatro y son la necesidad, primero es la necesidad, o sea, el ente público tiene que justificar por qué va a hacer un contrato público, qué necesidad tiene que cubrir. Daros cuenta que al ser una política pública tiene que cubrir una necesidad, un servicio público que sea competencia, que sea propia su misión de poder realizarlo, ¿no? El ente público. Luego, primero justifica su necesidad, la necesidad de prestar ese servicio público, bien público, suministro público, porque hay varios tipos de contrato. Luego está la selección del proveedor adecuado para realizar ese servicio público. La fase 3 es la ejecución, o sea, llevarlo a cabo. ¿Mm? Y en la fase 4 estaría la evaluación. La evaluación consistiría en el estudio de si el objetivo que se plantea al inicio, la administración, el objetivo de conseguir ese servicio público prestado de una determinada manera, se ha conseguido o no. O sea, evaluar para hacer un feedback y poder determinar qué es lo que ha fallado y mejorar el sistema de compra pública, ¿no? O de contratación pública. ¿Cuáles son los stakeholders importantes en cada fase? Bueno, pues cuando se inicia un contrato, se justifica la necesidad por parte de la administración de prestar un servicio público por medio de un contrato. Ese contrato tiene
todos los documentos que forman parte del contrato tienen que rendir cuentas a varios stakeholders. Por ejemplo, tiene que rendir cuentas a la asesoría jurídica. O sea, este contrato debe cumplir los preceptos legales. Debe rendir cuentas a los tribunales. O sea, todo debe estar de acuerdo con lo que diga la legislación, vuelvo a decir. Tiene que rendir cuentas a la intervención, a los tribunales de cuentas, quiere decir, la gestión económica de ese contrato debe ser adecuada al gasto público y a las leyes que se determinan tanto en las leyes de Hacienda y las leyes de gestión de gasto público. Daros cuenta que el gasto público viene de los ingresos públicos que en definitiva es de la ciudadanía. La ciudadanía todas contribuimos a los gastos donde se van a realizar estos servicios públicos, con lo cual tiene que dar cuenta de todo ello a estos órganos. En la fase de selección tiene que rendir cuentas pues, a los proveedores, ¿no? Porque tiene que ser una fase totalmente transparente, donde todos los proveedores tengan las mismas posibilidades, siempre y cuando cumplan los preceptos que determina la administración a la hora de determinar qué proveedores pueden realizar ese Vale, servicio. Rosa, perdona, Sí. ¿eh? Vale, ahora ya está, yo creo. ¿Ves la pantalla? Sí, perfecto. Sí, sí, Vale, sí, sí. dime la diapositiva y te voy Pues pasando. sigue, aquí he hablado de la importancia, sigue, Vale, sigue, sí, porque aquí he hablado también de la importancia de por qué el plano social. Sigue aquí. vale, perfecto. Aquí. Pues me vas diciendo. Vale, muchas gracias, Marta. Vale, pues mira, Vale. aquí es lo que os he dicho, que la compra pública nosotros la estudiamos desde la contabilidad como rendición de cuentas, que en inglés se llama accountability, y es que debe rendir cuentas el sector público en cada una de las fases a una serie de stakeholders. Entonces, hemos hablado de la primera parte, la necesidad, la selección, es decir, tiene que rendir cuentas a los proveedores para que todos puedan participar a la hora de un contrato público. Todos los que cumplan los preceptos, vuelvo a determinar, que determine esa compra pública, ese contrato público. En la fase de ejecución tiene que rendir cuentas a los beneficiarios, o sea, a los que van a usar ese servicio público, a la sociedad en general, porque no olvidemos que es una política pública y un control democrático donde se tiene que dar cuenta de cómo se ha hecho este contrato público porque se están utilizando fondos públicos, o sea, fondos de toda la sociedad. ¿eh? Tiene que rendir cuentas a un stakeholder que a veces no le consideramos que es el medio ambiente. O sea, cómo se ha hecho esa selección de proveedores de tal forma que el medio ambiente se encuentre también rendido cuentas, o sea, decir, bueno, he hecho esto con el medio ambiente y los trabajadores tanto de la administración como de las empresas que contratan, como de los demás, ¿no? Y en la evaluación tendría que conseguir evaluar los resultados que ha conseguido a la ciudadanía. Vuelvo a repetir, es una política pública, tiene un control democrático y además no olvidemos que la administración en toda la literatura que hay sobre ella, habla del carácter ejemplificador en sus funciones, con lo cual tiene que seguir ejerciendo este nivel ejemplificador, ¿vale? Lo que se trataría aquí, a lo largo de todas esas fases, entiendo, lograr que el proveedor que haya sido elegido, o sea, usar los criterios e indicadores adecuados para que el proveedor elegido, ya que estamos en la Semana del Comercio Justo y demás, sea realmente el más sostenible, ¿no? Porque si hablamos de compra pública sostenible, debería ser el más sostenible a niveles ambientales y sociales para realizar el contrato público. Para ello, la Administración debería poner criterios e indicadores que logren que el proveedor que realice ese servicio sea el más adecuado a nivel de sostenibilidad o a nivel ético, como queráis decirlo. ¿Vale? Si pasas la siguiente pantalla, Marta, por favor, pues mirad, nosotros aquí en este estudio hemos estudiado qué criterios utiliza sociales la Administración en todos el expediente de contratación, en todos los documentos que forman parte del contrato. O sea, les hemos mirado uno por uno. Los criterios tienen que ir de acuerdo, lógicamente, con los objetivos gubernamentales. Vuelvo a repetir que como es una política pública, los objetivos que se tiene que plantear son los objetivos gubernamentales que deben estar diseñados en el presupuesto público. No hay ningún objetivo gubernamental que no tenga su respaldo en un presupuesto público, si no, no tendría fondos para realizarlo, con lo cual pues no se realizaría, no sería un objetivo gubernamental, ¿vale?
Entonces, hemos mirado qué criterios utiliza y qué indicadores, digamos que el indicador es la variable que va a medir ese criterio. Por ejemplo, yo digo, mi criterio es que quiero que haya menos empleo temporal, ¿no? Que ahora muchos jóvenes tienen mucho empleo laboral, según los datos que hemos sacado últimamente, ¿no? Bueno, ¿qué indicador pongo para conseguir con la contratación pública tener un impacto en la sociedad en la que haya menos empresas que contraten temporalmente a los trabajadores? Pues pongo un indicador que lo haga, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a poner que es la empresa, o sea, es el contrato, para realizar mi contrato solo pueden acceder a él empresas que tengan un 50%, un 80% de personas con contrato indefinido, ¿no? Entonces, estoy regulando qué tipo de proveedores quiero que hagan mi servicio público. Entonces, ese indicador, como otro cualquiera que se nos ocurra, es el que va a potenciar que el criterio se pueda llevar a cabo. Daos cuenta que el indicador es la variable que va a influir en el que se dé el criterio que queramos, porque hay muchos indicadores con un solo criterio. Si yo quiero que el criterio de estabilidad laboral, pues hay muchos indicadores que puedo utilizar para lograr esa estabilidad. ¿De acuerdo? Perdonad, voy a beber. Vale, entonces, bueno, aquí en las características de la información de los indicadores que nos hemos planteado dentro del marco teórico, es decir, los indicadores que se utilizan en la compra pública deben ser de impacto, porque lo que se intenta evaluar es el impacto que causa la contratación pública, ¿eh? En la política pública, digamos, en las empresas con las que vamos a contratar y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, los indicadores deben ser de impacto, con lo cual las características que tienen que tener los indicadores que utilice la administración pública, hemos cogido el European Commission Impact Action, hemos cogido una guía de lo que dice que deben ser la información de los indicadores, hemos cogido dos, más o menos, para determinar adecuadamente cómo deben ser los indicadores para que consigan impactos. Pues para conseguir impactos, los indicadores que se utilicen deben ser relevantes, o sea, que sean adecuados a los objetivos, lógicamente. No puedo coger un indicador que no vaya a favor de conseguir un determinado criterio que me he planteado con anterioridad, ¿no? Que debe ser pues, coherente con el objetivo que quiero conseguir. Fiable, o sea, que sea preciso. Creíble, transparente, que se pueda verificar. O sea, si yo pido a una empresa que quiero que tenga más personal indefinido contratado que temporal, tengo que tener un documento o algo que me justifique que es así. Pido los RNTs, la relación nominal de trabajadores o demás, donde puedo verificar que efectivamente se cumple lo que la administración ha pedido. Que sea aceptado o admitido, tanto por la sociedad como por las empresas. ¿De acuerdo? Que sea comprensible, claro, que sea claro, que sea claro. Si no es claro, va a surgir una serie de subjetividades que el indicador no nos será útil. Y que sea comparable, que se pueda analizar su evolución a lo largo del tiempo y se pueda ver si hemos mejorado o no el impacto que queríamos hacer en la sociedad. ¿De acuerdo? Vale, pues este es el marco teórico, tanto la accountability, lo que se dice, lo que he dicho antes, ¿no? El presentar unos indicadores que cumplan esas características en la información, que cumplan estas características y además que tenga una compra pública que rinda cuentas, como he dicho antes, en cada una de las fases, a los stakeholders que aparecen en cada una de las fases. ¿De acuerdo? Entonces, en este marco teórico ya puedes pasar, Marta, pues he hecho el estudio comparativo. He tomado 3 años y hemos leído, me ha ayudado una compañera a leer 121 expedientes de contratación. ¿Por qué el año 2017 y 2019? Bueno, pues porque en el año 2014 aparece una directiva nueva que obliga a los países en el año 2016 a transponerlo a una ley. España llega tarde y lo transpone en el año 2017, pero entra en vigor la ley porque, bueno, faltaba algún retoque en el 2018. O sea, que en el 2016 tenía que estar en vigor la directiva, está en vigor la directiva y como no hay una ley, sabéis que cuando no hay una ley y un país europeo no cumple con la transposición, se aplica directamente la directiva. Entonces, en el 2016, desde abril de 2016, se aplica la directiva. En el 2017 nace la nueva ley española, la Ley 9/2017, que entra en vigor en el 18. O sea que son años
donde las leyes cambian y donde exigen, de alguna manera, a la administración que haga una contratación sostenible. No sé qué ha pasado, pero se ha ido mi presentación. Ahora, ya. Vale. En el análisis de contenidos es todos esos documentos que hemos mirado para ver qué indicadores hay en ellos. Y puedes pasar a la siguiente pantalla. Eso. Bueno, hemos mirado todas las consejerías que, bueno, porque me he basado en el territorio de Castilla y León, ya que sois todos de Castilla y León, lo podéis ver, todas las consejerías que hay. Hay un cambio de legislatura en el año 2019 y aparece una consejería más, pero bueno, es lo mismo. Y luego los organismos autónomos que también tienen que basarse en esta contratación pública. Eso es lo que hemos mirado, ¿vale? Puedes seguir a la siguiente. Exactamente. Y entonces, lo que vamos a analizar en todos estos documentos es si dice la ley o dicen los objetivos gubernamentales, la gobernanza mundial de la Agenda 2030, que hay que usar la sostenibilidad en todos los procesos, en todas las entidades, vamos a ver si la administración utiliza criterios e indicadores sostenibles en su compra pública. Vamos a ver primero qué criterios utiliza. Vemos a ver si estos criterios están medidos o no con indicadores y en qué fases del proceso de compra pública utilizan estos indicadores. Es muy importante las fases y es muy importante los indicadores de los criterios, porque a todas las fases no hay ningún paper que haya llegado, ¿vale? Entonces, es importante esta investigación. Marta, la siguiente, porque ya voy a analizar los resultados para no agobiar más. Vale. Fijaros, en los 3 años hemos medido 121 contratos. Criterios. Fijaros qué criterio utiliza la administración. Cumplimiento de normativa en materia laboral tal cual. Un 95% de los contratos lo tienen, o sea, casi todos. Cumplimiento de normativa en materia social, el 94%. Prevención de riesgos, el 100%. Inclusión laboral, el 100%. Estabilidad laboral. Bueno, si veis ya, a partir de cumplir el convenio laboral del sector, un 0,83, eso son más o menos 3 contratos o menos. No sé, la empresa tiene que elaborar un plan de formación para los trabajadores, protección al menor, o sea, esos criterios ya es con menos. ¿Eh? Vuelvo a repetir, criterios igual a objetivos gubernamentales, ¿vale? Ahora, sí, sigue el siguiente. Ahora, hay que analizar si esos criterios están medidos con indicadores, ¿vale? Porque si no están medidos, pues no tiene una medida el indicador. He obtenido 25 indicadores. Están muy pequeños, ¿vale? Hay 25, como podéis ver. Pero si pasas a la siguiente pantalla, Marta, exactamente, vamos a ver los más interesantes. O sea, de ahí, de los 25, he quitado aquellos que se dan 3 veces o menos. Porque entendemos que no son representativos, son 3 veces o menos. Bueno, sobre todo para esta charla, ¿no? No son representativos. Fijaros, indicadores. Indicador. Que una empresa cumpla la normativa en materia laboral. En casi todos los años se pide lo mismo y en todos los contratos. Cumplimientos de normativas. O sea, los 4 primeros indicadores, los que más se dan en toda la contratación pública, en todos los contratos, es cumplimiento de normativa laboral. No nos olvidemos que el criterio, en este caso, es igual que el indicador. El criterio era cumplimiento de normativa y el indicador es cumplimiento de normativa. Con lo cual, el indicador y el criterio es el mismo. Vuelvo a repetir, quiere decir que el criterio no se está midiendo con un indicador porque es igual al criterio. Si nos basamos en lo que dije antes de los criterios, si eran relevantes, robustos, claros, transparentes, aceptados por el público y demás, bueno, vemos que el cumplimiento de normativas laborales, sociales, de seguridad, salud, son términos muy subjetivos que no son relevantes porque forman parte de la jerga más bien del sector público que del sector privado, ¿no? Cuando una empresa proclama, porque las empresas sí que detallan sus informes de sostenibilidad donde dicen lo que realizan en la materia social y laboral, ninguno habla de cumplimientos en general, ¿no? De normativas en materia laboral, porque es más bien una jerga del ámbito público y además porque es muy relativa. No es precisa ni clara como dice que debe ser un indicador de impacto, como hemos visto en la primera fase.
Porque, claro, ¿qué es normativa en materia laboral? ¿Qué es normativa en materia social? ¿Qué es normativa en seguridad y salud? ¿Mm? Igual de que cumplimiento de normativa de igualdad de género, quizá esta es más precisa, un poco más precisa, pero ¿qué es el cumplimiento en igualdad de género? No está precisa, ¿no? El indicador no precisa. Por ejemplo, no cumple todos los aspectos que debería cumplir un indicador de impacto. Como veis, además, la igualdad de género aparece en el año 2019 porque a partir de antes no aparece este indicador en los papeles de los documentos contractuales, ¿vale? Otro indicador que aparece, que sí que ya es más preciso, es que se prefiere a una empresa que tenga unas personas con discapacidad superior al 2%, o sea, se está favoreciendo que los discapacitados entren en el mercado laboral y además, si hay empate, que el que tenga mayor porcentaje de trabajadores discapacitados que sean en un contrato, o sea, que sean indefinidos. ¿De acuerdo? Otro indicador también es empresas que cuenten con menos del 30% que sean, o sea, quiere decir que potencian que las empresas tengan en plantilla más contratación indefinida y contratan con ellos. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que los criterios que había se miden más o menos en estos indicadores, que algunos son más precisos, ¿no? Como que la plantilla de la empresa tiene que tener un 2% de discapacitados. Esto es una ley, o sea, quiere decir, la ley obliga a las empresas, no a todas, pero algunas sí, con lo cual es cumplir una determinada ley que ya está. ¿De acuerdo? Esos son los indicadores que hemos obtenido. Puedes pasar, Marta, a la siguiente pantalla. Sí, eso. Vale, y ahora vamos a ver en qué fases. ¿De acuerdo? Los indicadores en cada fase, porque dije que era lo principal, que no se había estudiado los indicadores, en qué fase de la compra pública se utilizan. Bueno, si veis la fase 4, que es la fase de evaluación, no la considero porque ahí no hay indicadores. La fase 4 sería el estudio de los indicadores para ver si estos han producido los efectos que se pretendía de ellos. ¿De acuerdo? Por tanto, la fase 4 es una fase de evaluación y no está. Como veis, la fase donde mayor indicadores hay es la fase de ejecución, que es la fase 3. ¿De acuerdo? Son los mismos indicadores que hemos visto antes, pero la fase de ejecución es donde se pide más indicadores. Luego está la fase 2. La fase 2 es la selección de los proveedores. Aquí, sobre todo, hay un indicador que es el que acapara casi todas las contrataciones, que es la de empresas con mayor porcentaje de discapacidad en plantilla y además que estos sean fijos. Esa es la fase 2, más o menos, si vemos el porcentaje, casi todos los contratos van con ese indicador. Y en la fase 1, en la fase de licitación, donde los licitadores presentan su oferta, vemos que hay, bueno, pues incluso se repiten algunos indicadores en las dos fases, menos el de cumplir la obligación de tener en plantilla discapacitados con un porcentaje superior al 2%, ¿vale? Entonces, vemos que la mayoría, quiero que os quedéis con el tema, que hay indicadores, los principales, que no, perdón, criterios que no se miden con indicadores, luego que la mayoría de los indicadores están en la fase 3, en la fase de ejecución, que en la fase 2 de selección hay uno que destaca sobre el resto y que en la fase de 1, en la fase de necesidad, donde se plantea a los licitadores para que produzcan su oferta, para que la presenten, pues hay menos indicadores, pero hay cumplimientos de normativas, que también se repite en la fase 3, y también se vuelve a determinar que el indicador que hace que las empresas cuenten en plantilla con personas con discapacidad superior al 2%, que es lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ya la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Voy a concluir porque como esta charla es un poco así, no sé lo que sabéis de contabilidad o no, o sea, perdona, de contratación. Si luego queréis preguntarme, pues prefiero que me preguntéis. Entonces, una vez que hemos explorado todos estos criterios, indicadores sociales, vuelvo a repetir, solo he mirado indicadores sociales, porque los ambientales hay mucha más literatura al respecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es realmente lo que hemos visto? ¿Vale? Pues que
el uso de indicadores en su mayor parte son cumplimientos legislativos en áreas genéricas, que otros que no son esas solo se utilizan de forma testimonial, con lo cual, bueno, pensamos que todo el potencial que tiene la compra pública, que es mucho, que ya os dije lo que representaba con respecto al PIB, y además su doble función, tanto de que la administración pública es proveedor como tractor, o sea, elemento tractor o generador de sostenibilidad en las empresas privadas, bueno, pues que se limita, ¿no? Todo este potencial que tiene. Y la segunda conclusión así muy evidente que podemos ver es que la contabilidad, que nosotros la vemos, la contabilidad dentro de mi materia, como responsabilidad pública y rendición de cuentas, se limita simplemente a un análisis de cumplimiento de leyes muy genéricas, que además tenemos que tener en cuenta que las leyes, ellas mismas ya tienen medios regulatorios y reglados para que se cumplan. Entonces se utiliza la contratación pública, que es muy complicada y muy potencial, para otra vez supervisar cumplimientos de leyes. ¿De acuerdo? Y si ya pasas a la siguiente diapositiva, pues ya me despido. Me despido porque, bueno, no quiero aburriros mucho más con el tema, porque no sé lo que es lo que veáis. Lo que quiero que quede claro es un poco lo que pretendía, ¿no? Decir, ¿no? Que es una política pública, que hemos mirado, que no se trata de determinar que la compra pública tiene que ser ética, sino que hemos mirado los papeles a ver qué ponía, para ver si es verdad que es sostenible o no. Y bueno, eso hemos sacado. En conclusión, este es el paper uno de los papers que forma parte de mi tesis y de mi trabajo. Entonces yo estoy abierta porque como no sé ni si sabéis un poco lo que es la contratación pública, es verdad que es un tema un poco más complicado, ¿no? Y si queréis hacerme cualquier pregunta, yo estoy abierta a Sí, cualquier vale. pregunta. Primero, pedir disculpas porque ha habido problemas del directo. Y nada, pues sí, si tenéis alguna duda, podéis escribirlas por el chat o podéis abrir el micrófono o lo que queráis. Bueno, yo de lo que me he podido enterar, porque yo en esto, Es que es un la tema verdad es complicado, que pero bueno, no es muy difícil. sí. No, no, sí, la verdad es que si te pones, la verdad se entiende, pero da como dices contabilidad, ¿no? Como, pero se entiende bien. Me ha sorprendido lo de en el nivel 3 de los indicadores, de que en la fase 2 de la ejecución solo había bueno, el que destacaba, que solo había uno que destacaba, ¿no? Respecto a los demás. La verdad es que eso me ha sorprendido bastante. Y me gustaría que explicases un poco otra vez, bueno, que resumieras un poquito esto, porque no sé si me ha quedado del todo claro. Vale, vamos a ver. Bajo mi punto de vista, Mm, si se trabaja en contratación, la fase uno, que es donde cualquier proveedor puede presentar su oferta, sí, claro, es un poco, hay que agilizar el proceso, porque claro. imagínate que se presentan 300, Sí, 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 220. Entonces, claro, siempre se piden menos indicadores, ¿no? Por lógica. sí, sí, En la fase de ejecución es muy importante los indicadores. ¿Por qué? Porque realmente es donde se ejecuta. Y además, claro. como en el primer momento se publica el pliego de características técnicas, es cómo debes realizar tu servicio público. Ahí oye, pues tienes que tener el EMAS, tienes que tener la ISO 9000, no sé qué, la ISO 14000, la ISO, ¿no? Entonces, Sí, cualquier licitador que quiera presentarse y luego sepa que tiene que cumplir ese contrato con eso y no lo tiene, no se presentará. Por eso es importante en la fase de ejecución tener muchos indicadores para hacer el proceso ágil, pero como luego tienes que cumplir el pliego de técnicas y el pliego de administrativas y te piden que tu empresa tiene que tener un 30% de trabajadores fijos, aunque no te lo pidan en la primera fase como indicador, pero lo tienes que hacer en la ejecución, tú no te presentarás. Porque si no lo tienes, no puedes ejecutar el contrato si eres elegido. claro. Vale. ¿Ah? Y así hace la administración que el proceso sea más dinámico. Mm, Y luego en la ejecución obliga, porque todos los pliegos, el de características técnicas y el otro y el de administrativas, son ley. Quiero decir,
el proveedor que se presente lo tiene que cumplir como un contrato. Se firma todo además como un contrato, o sea, lo firman las dos partes. No es como un contrato de acuerdo de voluntades solo. Entonces, por eso lo hacen. O sea, porque la fase 2 es cuando hay puntuaciones en la selección de proveedores. Entonces, se puntúa pues, Sí, pues por el precio que presentes en tu servicio público, se puntúa pues por tu calidad, pues pues si haces el servicio público más rápido que otro, o en menos tiempo, o con una calidad mayor, o se pone un proceso social, ¿no? Pues si tienes un plan de formación de los trabajadores y tal, que es más adecuado al trabajo, pues te doy un punto, dos o tres. La fase de selección de proveedores, aquí hemos visto que solo tienen en cuenta lo de los discapacitados y sí, además porque lo pone la ley de contratos. La ley de contratos obliga que si no pones ningún indicador, ya, tienes que poner este. Entonces, claro, claro. simplemente se está cumpliendo la ley. Vale, Si te vale. lo he Sí, sí, explicado así un sí. poco bien, Sí, la verdad pues es es que sí, ahora eso, me queda más claro. más o menos. Así que Y nada, así como dato curioso, también me ha parecido curioso que todos los contratos que te tuviste que leer para la investigación, que vamos, que ya sí, son muchos. He estado sí, más, sí, he estado casi una. Sí, es mucho, sí. Es mucho. sí. Bueno, Pero, pues pero bueno. Pero bueno, ya sí. digo que no sé si alguien más conoce la contratación o quiere saber algo. Bueno, yo no sé, es que ya te digo, es una materia muy, muy específica, muy, muy complicada. Y bueno, Sí, pues que no está como tan, como tan al día, bueno, no al día, sino como que cuesta más llegar, ¿no? A estos temas sí, que pero voy a explicar una cosa muy lógica. Es sí, una política pública. Todos pagamos esas políticas públicas. Están en los presupuestos. Una política pública debe conseguir, en la agenda gubernamental está, que se preste de una manera ética, sostenible, responsable. Ética lo defino, como dice Carroll en 1991, que yo di clase y sí que hablo de ese señor, es todo lo que esté más allá de lo económico y de la sostenibilidad ambiental, o sea, perdona, económico y legal, o sea, lo que está por encima de lo legal, a lo que llaman cláusulas ambientales o sociales. Claro, lo que se trata es de que la compra pública al final no seleccione a un proveedor que no cumpla con estándares sostenibles. Imagínate que contrates a una persona, que no sé si habrá pasado, eso será otro artículo, si se sí, contrata a una empresa que está explotando a sus trabajadores ya, para prestar un servicio público que estás pagando tú y claro, yo claro, y el otro. Entonces se total, trata la sostenibilidad de que el proveedor que quede elegido sea realmente el sostenible, o sea, el que cumpla con los parámetros sociales, ambientales, legales y económicos. sí, Si no, sería un poco ilógico pedir a las empresas que lo cumplan cuando la gobernanza pública no lo está cumpliendo. claro, sí, 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 es verdad, la verdad, que son Eso, cosas que eso es, no, eso es en definitiva. Y además que sepáis que si alguien es de contabilidad, hay una ley nueva que ha salido ahora, la 11/2018, que obliga a una información no financiera de las empresas, de un determinado número de empresas, que ahora, más adelante, se está haciendo una directiva para las empresas, para las pymes, y deberá haber a unión si se exige a las empresas. Imagínate, ¿cómo no se puede exigir a una administración ah, pública? Sí ya lo está exigiendo sí, sí, para sí, los demás. total. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, simplemente. Sí, vale, pues sí, ha sido como un buen cierre, yo creo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que están aquí. Espero que no haber aburrido mucho No, está muy bien, y que la hayáis verdad. aprendido. Vale, y lo que queráis. Pues nada, un saludo, Marta. Encantada de Sí, conocerte. ¿Eh? igualmente, muchas Nos veremos gracias en la por... universidad. Sí, seguro. Vale. Bueno, un Bueno, muchas saludo y gracias. gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.